Así que la palabra harpazo es cuando gente violenta quieren arrancar. La gente violenta, los violentos, dice, los violentos lo arrebatan. Estos hombres violentos tratan de arrancar el reino de los cielos del mundo, del cosmos. Entonces tratan de invadirlo. Todo esto tiene que ver con las 7 parábolas, hermano. Entonces todos los discípulos, si ustedes ven la historia de Hechos de los Apóstoles, aparte de los 4 evangelios, nos damos cuenta que todos estos discípulos, siendo gente mansa e inofensiva, pero llena de poder, fueron tratados violentamente, encarcelados, apaleados, azotados, echados a los leones. ¿Ve? Porque el reino terrenal de Satanás, por medio de esta gente violenta, asaltan al reino de los cielos y le hacen guerra. Que fue lo que hicieron con Juan, Jesús y los apóstoles. Y ahora lo han invadido y están dentro de la esfera de la profesión cristiana. Y en un tiempo, dentro de esta esfera de los que se llaman cristianos, hubieron en el oscurantismo papas católicos romanos que asesinaron millones y millones, más de 68 millones de personas que no se sometían a ellos. Y eso ocurrió dentro del reino de los cielos, porque los papas aseguraban representar a Cristo y los que morían en las hogueras morían cantándole a Jesucristo. Entonces, ambos profesaban ser cristianos, mas sin embargo, unos asesinaban a otros, porque ya había sido invadido. O sea, eso es lo que tenemos que entender por medio de las 7 parábolas. Entonces yo encontré una traducción en inglés, porque yo quería saber si esto era una cosa mía o... Porque a mí me gusta siempre ver si hay alguna otra persona que haya visto lo que yo veo, porque esto está clarito. Entonces encontré la nueva versión internacional en inglés de la Biblia, que por cierto, uno de mis hermanos me enseñó una versión anterior a la actual, donde se contradicen, y donde en esa versión anterior de 1984 creo que es, ellos, lo que pasa con algunas versiones de la Biblia es que ellos no solo traducen, sino que traducen e interpretan, con la excusa de que la gente entienda las escrituras mejor, para hacer el lenguaje fácil. Entonces, los traductores no tienen derecho a interpretar, su trabajo es traducir. La interpretación le corresponde al Espíritu Santo. Entonces ellos tradujeron su versión nueva internacional en inglés en 1984, tradujeron este verso y lo interpretaron, y su traducción reflejó su interpretación, haciendo ver que estos violentos son los discípulos de Cristo y los seguidores del Señor. ¡Qué cosa más terrible! Entonces no sé qué sucedió, porque yo soy ignorante de eso, porque hubo una traducción más reciente, que fue la que yo encontré por acá en mi teléfono, y el hermano me muestra la foto de la traducción reciente, donde traducen nuevamente el mismo versículo y también hacen lo mismo, lo interpretan, donde la traducción y la interpretación está en abierta contradicción con la traducción anterior. Y resulta que esta vez le salió bien el asunto, porque interpretaron el asunto correcto, se dieron cuenta de que habían interpretado mal y volvieron a traducir más textualmente y coincidiendo con lo que yo les estoy presentando en este día. Voy a leerles el versículo.
Y voy, mientras leo el versículo, a tocarles algunas escrituras dentro del versículo, para que ustedes puedan ver que hay una traducción en inglés, porque la versión Nueva Internacional en español debería ser como echada a una hoguera, porque está bien tergiversada. Es la interpretación hispana de las traducciones de los textos de la Biblia. Así que voy a buscar esos dos versos. Tengo dos versos para usted. Que ya le tengo la escritura aquí. Vamos a intercalar esta escritura, una que ustedes ya conocen y la he mencionado en esta enseñanza, en este mensaje, pero otra también que está en 2 de Corintios 11, para que usted vea cómo coinciden las escrituras y cómo los teólogos cambian de parecer. Por eso no debemos separarlo de nuestras Biblias Reina Valera, porque esa fue traducida 100% por traductores. Más que todo la versión antigua es la más pura. Y bueno, la que usamos, la de 1960, pues por lo menos se puede usar. Entonces la traducción, la nueva versión internacional en inglés, mire cómo traduce este verso. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. Traduce exactamente lo mismo que tenemos en el verso 12. El reino de los cielos, mire qué interesante, cómo coincide con el contexto de Juan el Bautista en la cárcel, con el contexto de que la gente decían que no, resistieron a Juan porque decía que tenía demonio, que no comía y bebía, y resistieron a Cristo porque come y bebe y era un comilón y bebedor. O sea, tanto uno como lo otro lo rechazan. Y no solo lo rechazan, sino que lo atacan y tratan de arrancarlo del cosmos. Tratan de deshacerlo, de destruirlo. Entonces, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos, oiga lo que dice, ha sido sometido a violencia. ¿Se dan cuenta? Todas estas fuerzas espirituales han inspirado y excitado a las masas, a los hombres, acuérdense que esto tiene que ver con los hombres, a hacerle violencia, a someter a violencia al reino de los cielos, lo cual coincide con Efesios 6, 11 y 12. Ya lo hemos leído, pero lo voy a leer de nuevo. Vestidos de toda la armadura de Dios, y no estamos hablando de una armadura física, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, que es el gobernador de este mundo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Es claramente lo que queremos decir. Sino, no tenemos conflicto ni guerra contra hombres de carne, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, o sea, de esta edad, de esta era, de Adán hasta el reino, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, o sea, en los aires, los demonios. Entonces, en 2 de Corintios, capítulo 11, versos 22 al 28, yo quiero que ustedes vean, si no se cumple en Pablo, lo mismo que le pasó a Juan, lo mismo que le pasó a Jesús. Y Pablo era un hijo del reino, era un heraldo del reino, era un profeta del Dios Altísimo. Y él demostraba con poderes espirituales la resurrección del Cristo que físicamente estaba ausente y todavía lo está de este mundo o de esta tierra. 2 de Corintios 11:22 nos dice así, un poquito largo esto, pero vamos a leer.
Mira lo que dice. Son hebreos, porque él tenía conflicto con los hebreos. La violencia de estos hombres violentos que quieren arrebatar, quieren desaparecer el reino. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Y hablando de ministro de Cristo. Ministro de Cristo, para que vea el reino de los cielos en este momento está en la esfera de la profesión o confesión cristiana, de aquellos que se llaman cristianos. Entonces dice el verso 23, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. ¿Y de qué manera? Porque el mundo, dice la Biblia, amaría lo suyo. Pero como vosotros no sois de este mundo, el mundo os aborrecerá. Si fueseis del mundo, o sea, del cosmos, el mundo amaría lo suyo. Entonces, como este apóstol, ¿verdad?, no era de este mundo, entonces dice, son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, ¿lo oyó? En trabajo y fatiga. O sea que él sufría desde afuera y desde adentro mismo con estos falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Qué cosa más hermosa? ¿No es esto violencia? Ciertamente que lo es. Y los violentos eran todos estos que lo apaleaban y lo azotaban y los apedreaban, porque querían quitar de en medio al caudillo que en ese momento representaba al rey del reino de los cielos, porque él había sido autorizado para representar a Jesucristo como embajador plenipotenciario, con poderes y todo, para poder libertar de las fuerzas de las tinieblas a los ciudadanos genuinos del reino de los cielos. De la preocupación por las iglesias. Así que vemos ahí que Pablo sufrió esto mismo, lo que estamos leyendo de la versión, de la Nueva Versión Internacional en inglés, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos ha sido sometido a violencia. Y oiga lo que dice, y personas violentas, ahora sí lo da a entender con exactitud, porque estamos hablando de hombres. Los que apedrearon y azotaron a Pablo no eran demonios, no era Satanás, eran hombres, pero movidos por estas fuerzas invisibles. Por eso decía Pablo, dice, aunque andamos en la carne,
no militamos o no peleamos las guerras según la carne, porque nuestras armas son espirituales y poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Las mismas armas que tumbaron los muros de Jericó estaban en las manos de Pablo por autorización del rey venidero, que ha estado ausente físicamente por muchos años hasta hoy. Entonces dice, el reino de los cielos ha sido sometido a violencia y personas violentas lo han asaltado. ¿Ven? Cuando uno lo asaltan en la calle los ladrones, ¿verdad? Y le quitan todo lo que uno tiene y lo dejan tirado en el piso o lo asesinan a uno. De esta manera, personas violentas mataron a Juan el Bautista. Personas violentas maltrataron y crucificaron al Señor. Personas violentas persiguieron a los primeros cristianos y apedrearon a Esteban. Personas violentas hicieron suplicio contra Pablo. Porque es el reino de los cielos que había sido sembrado en medio del mundo, del cosmos, cuando vino Juan el Bautista anunciando al rey de este reino que les estoy hablando. Entonces, personas violentas lo han asaltado o lo han atacado, o lo han tratado de arrebatar. Mire, hermano, si fuera por el diablo, no existiera ninguna iglesia falsa ni verdadera, ni católica, ni nada. Él preferiría que todo el mundo adorara a Hare Krishna, el de los hindúes, o al Buda, o a Mahoma, o cualquier otra cosa. ¿Se dan cuenta? Yo quiero que ustedes entiendan esto bien. Él hubiera querido que nunca se hubiera levantado un hombre diciendo el reino de los cielos se ha acercado. Él hubiera querido que nunca apareciera un humilde hombre llamado Jesús, acercando el reino de los cielos a este mundo que él ha construido, que Satanás ha construido. Él hubiese querido que existieran todas las religiones habidas y por haber, pero que no existiera la esfera de la profesión cristiana, o sea, que no existieran los cristianos, sean buenos o malos. Él hubiese querido que jamás se mencionara el nombre de Jesucristo en este mundo. Pero no fue así. Entonces, al venir el reino de los cielos a ser establecido en la tierra, entonces lo que ha hecho es tratar de quitarlo, de arrebatarlo, e inclusive lo ha asaltado y lo ha invadido por medio de falsos hermanos, como dijo Pablo, falsos ministros de Cristo, que predican a Cristo, ¿no? Por eso le digo, y echan fuera demonios en nombre de Cristo. Y el Señor le dio a los apóstoles, déjalos que echen fuera demonios, no se lo impidáis. Porque Él sabía que iba a haber algo. Entonces, durante toda la edad de la iglesia, comenzó una iglesia totalmente limpia, ¿no? Llena de puros hijos del reino, pero poco a poco fueron infiltrándose esta gente, fueron apareciendo cizañas. Yo creo que con todo esto que les he enseñado ustedes van a entender las 7 parábolas. Realmente es bastante fácil, algunas son cortitas y son fáciles de entender, pero vaya, finalmente lo que este versículo 12 del capítulo 11 nos quiere decir, el conflicto que trajo Jesús al predicar el evangelio del reino en esta tierra y establecerlo en esa forma espiritual, en esa forma secreta que no puede ser vista por causa de la ausencia del rey, pero que en el futuro cercano ese mismo rey que vino humilde vendrá con poder y violentamente y por la fuerza
destruirá los reinos de los gentiles, acabará con este mundo y le quitará el maquillaje a su creación, ese maquillaje falso, y la restaurará y la convertirá en un hermoso paraíso. Así que finalmente vamos a traer 1 de Timoteo capítulo 6 versos 12 y 13 para aclarar un poco esto de la profesión cristiana, la esfera de la profesión cristiana. 1 de Timoteo 6, 12 y 13. Les leo la palabra. Cuando el apóstol Pablo habla con su hijo Timoteo, su hijo espiritual, era un hombre de la palabra, de las escrituras, había sido criado por una abuela y una madre piadosas que le dieron la escritura desde muy pequeño. Por eso Pablo lo tenía como alguien importante, porque con él se podía conversar de las cosas profundas, porque sin leer la escritura no se puede hablar de eso. Y le dice Pablo a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Que es un conflicto esto de la fe. Estamos en un conflicto y en estos tiempos es sumamente fuerte. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Y mire lo que dice: habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Ahora vamos a ver qué significa profesión. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, ¿oyó?, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Juan 18:37. Él dijo: mi reino no es de este mundo. Yo soy un rey. Tú dices que lo soy. Yo tengo un reino, pero su origen no es de este mundo. Su origen está en los cielos. Salió de los cielos. Se originó en los cielos y ha sido traído a esta tierra. Pero no físicamente. Por eso él dijo: si mi reino fuera de este mundo, o sea, proviniera de este mundo, o estuviera físicamente en este mundo, mis siervos pelearían para que yo no fuese entregado en manos de los judíos. Pero mi reino no es de este mundo, o este cosmos. Entonces dice: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. Y aquí está hablando entonces del rapto venidero que estamos esperando. ¿Hasta cuándo? Porque era parte de la iglesia. Timoteo era un gentil que vivió en la primera edad de la iglesia, la edad de Éfeso, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. La aparición de Jesucristo para la iglesia, que es lo que estamos anunciando en este canal. Entonces hablemos de esa profesión como conclusión. El reino de los cielos en este instante, entonces, está en el mundo, ¿ok? En el cosmos, no en la selva, entre los hombres que están amotinados en diferentes religiones y entre todos aquellos que confesamos que Jesucristo es el Hijo de Dios.
Yo les prometo, hermanos, que con las 7 parábolas ustedes van a comprender esto mejor, porque de eso se trata el capítulo 13. Mateo acumula o amotina o combina estas 7 parábolas en ese capítulo para darnos una visión, ¿verdad?, de cómo sería encontrado el reino de los cielos entre las 2 venidas de Cristo. ¿Qué sucedería con el reino de los cielos que estaba anunciado y acercado en ese tiempo? Por eso son importantes, todas están relacionadas. O sea, el reino de los cielos, en este instante que estoy hablando, está aquí en el mundo, en el cosmos, en el mundo que el diablo ha puesto delante de nosotros, en una forma escondida y espiritual, que nosotros estamos aquí para entenderla, que muchos no lo entienden, porque muchos piensan que por decir que creen en Jesucristo, ya eso es todo, no importa que sea conforme o no sea conforme a la Escritura. Y es la esfera de la profesión cristiana, o confesión, griego para esa palabra, donde dice la palabra que Cristo dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. La palabra profesión en el griego es homología, lo cual significa casualmente profesión o confesión. Entonces, esto significa que el reino de los cielos es aquel, ¿verdad?, donde todos los hombres, porque tienen que ver con seres humanos, que profesan o confiesan creer en Jesucristo, está compuesto por esa masa humana que son más de 300 millones o 400 millones de personas en el mundo. Profesan creer en Jesucristo, no importa de qué manera lo hagan, es lo que el mundo llama cristianismo. La gente le llama el cristianismo, ismo, socialismo, comunismo, capitalismo, budismo, islamismo, cristianismo, ismo, así lo llama el mundo, o sea, el cosmos del diablo. El mundo le llama cristianismo. La Biblia no le llama cristianismo. El cristianismo no aparece, ningún ismo aparece en la Biblia para referirse a los discípulos de Cristo. Entonces, es lo que el mundo llama cristianismo, todos mezclados, verdaderos y falsos. En este momento. Pero hay una parábola que va a ocupar una enseñanza, que la voy a enseñar más adelante, que es la parábola de las 10 vírgenes, porque siempre el Señor hablaba y decía, el reino de los cielos es como esto, o el reino de los cielos es semejante a este, o el reino de Dios es como un padre de familia que hizo esto y esto, o el reino de los cielos es así y así y así. Pero hay una parábola, capítulo 25 de Mateo, que nos concierne directamente a nosotros los que estamos escuchando estas palabras y en estas enseñanzas. Una parábola que está directamente relacionada con este día que estamos viviendo, cuando ya han pasado miles de años, donde el Señor Jesucristo físicamente ha estado ausente. Y esa parábola está en el capítulo 25 de Mateo, donde el Señor, a diferencia de otras parábolas, no dice es o semejante, sino que en aquel tiempo dijo, entonces, y eso va en contexto con el capítulo 24 que está hablando de los últimos días, donde hay que velar, donde hay que orar,
donde habla de los días de Noé, donde habla de los días de Lot, y bueno, yo creo que habla de los días de Lot. Bueno, eso lo habla en Lucas. Pero está hablando de cuando nos damos cuenta del tiempo en que Cristo está por venir ya a establecer ya el reino físico. Entonces, conforme al contexto del capítulo 24, el último verso, 51, sigue inmediatamente, porque esto de capítulo y versículo lo inventaron los hombres. Los hombres fueron los que dividieron esto así. Él termina diciendo el verso 51 y dice la frase entonces, amarrando el discurso anterior con esta parábola, y dice, entonces el reino de los cielos será futuro semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Esta va a ser una enseñanza que yo voy a dar en el futuro, donde vamos a exprimir esta parábola, porque nos toca a nosotros, porque es la única de las parábolas donde dice que el reino de los cielos será, hablando del futuro. O sea que en el tiempo del fin de este periodo de ausencia hay una parábola acerca del reino de los cielos en la condición que estamos hoy en este día presente. Esto está hablando del fin de la era, del fin del siglo. O sea, hasta el momento en que regrese el rey. Así que, como les dije, el reino de los cielos está en esta tierra, en medio, en la esfera de la profesión o de los que creen y confiesan que Jesucristo es el Señor, no importando quiénes sean, hasta el momento en que regrese el Rey, que ya podemos predicar, he aquí el reino de los cielos se ha acercado, porque resulta ser que en esa parábola, en el versículo 6, hay un mensaje similar al que predicó Juan antes de venir Jesucristo la primera vez. Y a la medianoche se oyó un clamor, he aquí, viene el esposo, salid a recibir. O sea, se anuncia el regreso, la venida del esposo. Y se habla del crujir de dientes, o sea, la gran tribulación. Esta parábola está dirigida a usted y a mí, hermano. Y ustedes en su momento se darán cuenta que se está cumpliendo delante de nuestros propios ojos. Entonces, mientras en este mismo momento en que estamos, el reino de los cielos está en esta tierra, en esta esfera, con toda esta mezcla, hasta el momento en que regrese el Rey y tome por la fuerza el mundo y lo destruya físicamente para tomar dominio sobre la tierra entera y al final entregar esta parte rebelde del reino de Dios a su Padre, como está profetizado en el capítulo número 15 de Primera de Corintios. Cuando dice, entregará el reino al Dios y Padre, y él mismo se sujetará a aquel a quien sujetó todas las cosas, para que Dios sea Dios en todo. Pero hay que suprimir todo dominio, ¿verdad? Tienen que pasar ciertas cosas. Tiene que ser destruido Satanás, el cual será destruido después del milenio. Después del milenio. Así que con esto, hermanos, termino. Creo que hemos tenido una buena exposición de lo que es el reino de los cielos. Así que hablaremos a partir del próximo bloque de las 7 parábolas. Vamos a utilizar un bloque por parábola y así poder entender en qué esfera nos estamos moviendo, ¿verdad?
porque en la esfera de la confesión cristiana prácticamente ya está toda leudada, ya está toda prácticamente leudada, está fermentada ya. Y entonces, al final, después de las 7 parábolas, vamos a hacer una conclusión, haciendo un contraste, una comparación entre el reino de los cielos, lo que la Biblia llama reino de los cielos, en contraste con lo que es el reino de Dios. Para que podamos entender que el reino de los cielos es una parte del reino de Dios y que en estos momentos está rebelde. Y la Biblia habla de que en ese reino está tanto el trigo como la cizaña. Así que bueno, hermanos, con esto termino. Espero que hayan disfrutado de esta enseñanza, que todo les haya sido claro y sepamos que no debemos escuchar a nadie diciendo, mira, aquí está el reino de los cielos, o míralo, aquí está allá, o va a venir por aquí, o va a venir por allá, porque el reino de los cielos está entre nosotros. Está entre nosotros. Y en estos momentos estamos experimentando una transición muy importante. Así que, como les dije, el propósito de las 7 parábolas es ir preparando el terreno en los corazones que tienen buena tierra y abonarlo y prepararlo para entonces entrar en este misterio indecible, que ese sí que no se escucha por ninguna parte. El misterio de Satanás, el enemigo de Dios, quien a través de sus súbditos le ha hecho violencia, ha hecho sufrir violencia al reino de los cielos y lo ha invadido para desde adentro tratar de desmoronarlo, tratar de arrebatarlo de su mundo, o sea, del cosmos, lo cual es imposible que pueda lograr. Así que me despido por el momento, que Dios me los bendiga y espero que no haya nada que haya quedado inconcluso o oscuro o inentendible de todo lo que les he trazado con las escrituras el día de hoy, utilizando el griego, el hebreo para entendernos y darnos cuenta que hasta las traducciones están llenas de levadura, porque yo me llevé una gran sorpresa cuando mi hermano Jorge me enseñó esta traducción, la nueva versión internacional inglesa, la primera y la segunda. La primera decía una cosa y la segunda decía otra, opuesta, como que ellos mismos se dieron cuenta, yo creo que esto aquí está mal, pero los primeros que tradujeron ahí, tradujeron conforme a lo que la mayoría de las personas piensan, que los violentos que se hablan en el versículo de capítulo 11, verso 12, y que esos violentos somos nosotros. Hermano, yo no tengo nada de violento. Lo único violento que sale de mí es la palabra. Y eso no me pertenece a mí. Si por esa palabra me va a meter un palazo, yo no soy quien para levantar otro palo y agarrarme a palos con el que me esté apaleando. Al contrario, eso me va a hacer regocijarme por ser hallado digno de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Ven? Así que, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bendito sea el nombre de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén.